Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Hatsune Miku, la idol virtual que ha encantado a muchos, volviéndose un referente de la cultura otaku en general, llegó de la mano de Sega a Android, con Hatsune Miku Colorful Stage, un juego musical similar a lo que venía siendo Projectiva, otro juego muy famoso de la ídolo virtual. Pero, ¿de qué va Colorful Stage? El juego nos presenta un modo historia en dos modalidades, clásica y eventos, con varios protagonistas, todos ellos compartiendo un isekai o mundo virtual, donde Hatsune Miku junto con otros idols los ayudarán en su camino por la música y sus relaciones personales. Son varias historias con diferentes protagonistas, pero la mecánica es muy similar, interactuando unas con otras cada cierto tiempo. Si el modo historia no es lo tuyo, el juego ofrece los modos show solitario, en donde podrás poner a prueba tus reflejos tocando en el momento exacto las notas y sus variantes para realizar combos y obtener puntos para acabar las canciones, que tendrán variantes de dificultad, desde la fácil para los principiantes hasta un modo más hardcore para los experimentados. El juego permite escoger a los protagonistas del video de la canción, que pueden ser los protagonistas del modo historia o simplemente Hatsune junto con otros Vocaloids. Habrá un catálogo decente de canciones para escoger. Otro modo es el cooperativo, donde tú y otros 3 jugadores de otras partes del mundo tocarán la misma canción, decidiendo quién es el mejor. Ajeno a estos dos modos, tienes la opción de ver los videos de las canciones, además de contar con un modo Virtual Show, donde te transportarás a un lobby siendo un monito todo cuadrado, donde podrás interactuar con otros jugadores, y cada cierto tiempo se habrá un mini show, ya sea de Hatsune u otros protagonistas del juego. Si nunca has visto un show en vivo de Hatsune, este podría decirse que es una experiencia muy similar a esos eventos. Fuera de eso, tendremos los gachas de toda la vida, opciones de vestimenta para Hatsune y compañía, tienda de canciones que podrás desbloquear, algunas con dinero que te da el juego y otras con dinero real, lobbies de cada grupo donde podrás interactuar con personajes del modo historia, ganando recompensas y algunos detalles menores. Ahora, sabiendo lo anterior, ¿vale la pena? No soy muy fan de juegos musicales en general, pero he de admitir que como todo otaku de closet que se respeta, conozco el trabajo de Hatsune y hasta me agradan algunas de sus canciones. No solo eso, tuve la oportunidad de jugar Projectiva hace algún tiempo, por lo que puedo decir con franqueza que es un fanservice bien logrado, haciendo que los que jugamos en móvil tengamos una experiencia cercana a la idol, que vemos en otras plataformas. Aún así, como jugador casual del género, peca de las mismas cosas que otros juegos de este estilo, una historia que puede ser tediosa y algo aburrida para quienes no estamos familiarizados con el género, catálogo de canciones algo simples en un inicio y demás detalles menores que poco o nada agregan a la experiencia, pero sobre todo apelando a un sector definido, dejando fuera a gran parte del público que no estamos en sintonía con este género de juegos. Aún así, esto no es necesariamente malo, ya que como dije, a los fans puede que este juego encante, pero para el público en general tal vez sea algo confuso y redundante, por lo que como siempre digo, la última palabra la tienen ustedes. Por lo que de mi parte sería todo, y no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y les estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger diciéndoles hasta la próxima.